Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Tecnológico Nacional de México, en particular a la Dirección de Personal y a su área de capacitación, la invitación que me han hecho para poder estar platicando acerca de la experiencia que como directivo tuve en el CENIDET. Y entonces quisiera yo agradecer esto. Bien. Yo fui nombrado director del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico en el año 1990 y después de una década fui relevado. La primera pregunta que me hice es ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y pues veo que finalmente el subsecretario, que fue mi profesor en la CIME del Politécnico, me había dado clases y su asistente también había sido mi profesor y siento que le hice pasar un rato agradable recordando viejos tiempos. Trabajaba yo entonces en el Instituto de Investigaciones Eléctricas y se buscaba una liga estrecha entre el Instituto de Investigaciones Eléctricas y el CENIDET. Y entonces, pues, por la ingenuidad aparente de querer aceptar un puesto directivo, pues, y teniendo la desventaja de no ser egresado de algún tecnológico, pero el pecado no era tan grande porque fui egresado del Politécnico Nacional. Entonces, todo esto generó la oferta de cambiarme del Instituto de Investigaciones Eléctricas al CENIDET. Hubo quien dijo que la había regado, pero pues finalmente tuve esa oportunidad. Me gustaría hablar un poco sobre las primeras impresiones que tuve, en particular con estos tres elementos, la dirección general. Bueno, es muy claro que el esquema gubernamental por parte de la SEP es un esquema muy vertical, donde las decisiones que se toman son perfectamente derechas, estrictas, y se obedece tal como se indica, y pues eso genera un ambiente pesado que se contrarresta con la parte académica de la libertad de cátedra, de la libertad de investigación, etcétera. Entonces, cuesta trabajo compaginar ambas situaciones. Por otro lado, los compañeros de oficio, es decir, los otros directores, pues nada más platicaban de sus éxitos, nada más decían, no, yo estoy haciendo esta cosa bien, yo estoy haciendo esta cosa mejor, y no se podía transmitir todas mis dudas, todas mis preguntas, todas mis necesidades de información, dijéramos, fuera de lo que dice el manual de organización, porque pues todo el mundo lo hacía bien y yo era el único que parecía que lo hacía mal en ese entonces. Quiero mencionar que yo no tenía ninguna experiencia en tecnológicos ni ninguna experiencia directiva. Entonces todo fue aprender dándose de golpes contra la pared. Y enseguida los estudiantes, que ellos generalmente traían una frescura, un entusiasmo muy grande por estudiar, y aunque originalmente el CENIDET estaba pensado en preparar a los profesores que estaban en activo, resulta que estos profesores en activo, después de un buen tiempo de estar dando clases, se atrasan y ya no pueden competir con los jóvenes que van saliendo. Entonces hubo una transformación de estudiantes, de profesores en activo, a jóvenes recién graduados. Y entonces eso es lo que quería yo como preámbulo comentar. Una de las primeras cosas que me encontré fue que para las personas que trabajaban en el CENIDET,
Este era un tecnológico sin licenciatura. Es decir, se hablaba de la escuelita, de la escuela. Y yo empecé a trabajar internamente y dije, no, esta no es una escuela, este es un centro de investigación y debemos de renombrarlo como tal. Entonces, empecé a trabajar con el modelo mental de los trabajadores que llegaron a Cuernavaca desde el Tecnológico de Zacatepec y desde la Ciudad de México, con todo el bagaje de la historia de los tecnológicos. Y entonces, pues querían que fuese un tecnológico, pero pues sin licenciatura. Y no, tuve que trabajar muy constantemente. Yo creo que hasta fui pesado en algunas ocasiones, diciéndoles con énfasis, este no es una escuela, este es un centro de investigación. Y entre las primeras tareas fue a realizar la inscripción anual. Es decir, teníamos un modelo cuatrimestral y se inscribían alumnos cada cuatrimestre. Entonces, era muy extraño porque había cuatrimestres con 15, 17 alumnos y había cuatrimestres con 3, 4 alumnos. Entonces, inicios de cuatrimestre con una disparidad muy grande de estudiantes. Entonces, como buen centro de investigación, dijimos, vamos a inscribir una vez al año, y entonces en agosto se inscribían los estudiantes. Y en ese momento, bueno, mes y medio, me entregan un legajo en donde se habla del padrón de posgrados de excelencia, y entonces eso, pues, generó un ambiente de trabajo, por un lado muy exigente, pero por otro lado muy retador. Y entonces fue así como empezamos a trabajar. El modelo de inicio, cuando don Manuel Ortega, junto con Guillermo Fernández de la Garza, crearon el CENIDET, se pensaba que la fuerza intelectual de los investigadores del Instituto de Investigaciones Eléctricas fueran ellos quienes dieran los cursos y quienes dirigieran los trabajos de tesis. Y entonces, pues, el CENIDET nada más cobijaba ese ejercicio, ese esfuerzo, y entonces, de esta manera, se tenía un muy buen sistema educativo formativo, porque toda la investigación era práctica del Instituto de Investigaciones Eléctricas y los profesores también de ahí venían. Pero al trabajar el padrón de excelencia, pues se exige a la institución que trabaje por sí misma. Es decir, sí se puede apoyar en los investigadores del Instituto de Investigaciones Eléctricas, pero finalmente lo que se quería era que fuera autosuficiente. Y entonces nos pusimos a buscar qué modelo de institución pudiéramos tener. Y en esa búsqueda de modelo, pues al tener la presión de los posgrados de excelencia y yo haber sido egresado del CINVESTAF, pues entonces decidimos un esquema en donde hubiera la libertad de investigación y la conformación de grupos de investigadores para que pudieran dar los resultados que el CONACYT exigía. Entonces, se vino una oportunidad porque se requirió contar con un cuerpo académico en cada una de las 3 especialidades que tiene el CENIDET. Y como anteriormente había muchos profesores del Instituto de Investigaciones Eléctricas que daban clase, pues teníamos un exceso de contrataciones por asignatura para que nos dieran clase. Entonces había suficientes plazas de asignatura para hacer un programa de desarrollo
importante para formar doctores fuera del CENIDET, porque en el CENIDET nada más teníamos maestría, y entonces quisiéramos que estos regresaran con el tiempo y formaran parte de la plantilla de profesores e investigadores de la institución. Y era una época de crecimiento, era fácil relativamente conseguir plazas. Y bajo el esquema del modelo que estábamos proponiendo desarrollar, pues necesitábamos puras plazas de tiempo completo. Y esas plazas de tiempo completo era para los graduados de maestría que veíamos con posibilidades de hacer un doctorado, de preferencia en el extranjero. Aunque hubo quienes lo hicieron en la Universidad Nacional o en el Politécnico Nacional. Entonces, se generó un ambiente de muchas personas de diferentes orígenes académicos para conformar el grupo de investigadores. Se llegaron a contar con cerca de 20 personas haciendo doctorado, con plaza o beca de por medio en este lapso de 10 años. Es decir, más de 20 personas se doctoraron o terminaron su doctorado o iniciaban su doctorado en estos 10 años que estuve yo trabajando. Es decir, que se atacó fuertemente el dominio personal de los investigadores. Es decir, se les daba capacitación para que fuesen investigadores. Y venían de Europa, básicamente, Estados Unidos, y con ello se generó la planta de profesores con que cuenta actualmente el CENIDET. Claro, esto hace más de 20 años que se terminó. Evidentemente ha crecido más porque se ha vuelto una institución atractiva. Antes era muy difícil convencer a una persona que se viniera a trabajar con nosotros porque pues no había ambiente, no había un entorno adecuado, no había las facilidades que ahora se tienen porque hay un número grande de profesores que trabajan las líneas de investigación. Y entonces, bajo ese esquema, es mucho más fácil que alguien se entusiasme en venir a trabajar al CENIDET. Un aspecto que fue muy importante en su momento fue hablar de planeación y de prospección. Si hicimos un ejercicio de prospectiva, atendiendo las solicitudes de la subdirectora académica en ese entonces, ella propuso que se hiciera un ejercicio de prospectiva y se contrató a un especialista para que nos guiara en el ejercicio de prospección. Y en este ejercicio fue importante porque intervinieron personal de secretarias, intendentes, evidentemente un gran grupo de profesores y de directivos y funcionarios de la propia institución. Como anécdota interesante, yo recuerdo haber oído una plática de la secretaria diciendo, es que nos hacen falta más doctores, nos hacen falta doctores en esta institución. Entonces, esa es parte del folclore que se logró. Y la visión de largo plazo lo hicimos después de unos 3, 4 años, revisando las declaraciones de misión y de visión. Yo recuerdo ahorita la discusión tan amplia que tuvimos y que nos costó mucho trabajo llegar a un consenso. Era la decisión de si nos revisamos como un centro de investigación que además da grados académicos, o un centro de posgrado que para hacer el posgrado se requiere la investigación. Pudiera parecer sencilla la decisión, pero esto implica que los esfuerzos y las actividades y las actitudes fueran diferentes en ambos casos. ¿Sí? Son diferentes en función de lo que se decide.
Y entonces, pues con el ejercicio de prospectiva y las declaraciones de misión y visión, creo que se atendió el construir poco a poco una visión compartida. Las especialidades del CENIDET son computación, electrónica y mecánica. En este orden fueron trabajándose primero la electrónica, luego la mecánica y finalmente la computación. Entonces, fue en un periodo de 3 años en el que se crearon 3 especialidades importantes para la tecnología, el desarrollo de la investigación aplicada y de la tecnología. Pero teniendo estas 3, pues se me ocurrió iniciar o incidir en la mecatrónica. Esto trae un proceso histórico y voy a ser breve para explicarlo. Resulta que la subsecretaría, no era subsecretaría, era la Dirección General de Educación Técnica Industrial. Ellos crearon un Centro Nacional de Actualización Docente en donde se daba la especialidad de mecatrónica para los profesores. Ahí sí trabajaban directamente profesores en prepararse con una especialización en ingeniería mecatrónica. Pero resulta que esta dirección general no podía ofrecer esos grados. Y entonces me puse listo y ofrecí que el grado lo otorgara el CENIDET. Y entonces lo aceptaron, prefirieron el CENIDET a otro tecnológico, porque el CENIDET está en Cuernavaca, el Centro Nacional de Actualización Docente está en México, y entonces era muy fácil ir y venir que ponerlo con otro instituto tecnológico que tuviera posgrados útiles para ofrecer. Entonces, en ese sentido, empezamos a ofrecer las especialidades en actualización docente y con la idea de la mecatrónica, yo dije, y si tenemos las bases de las 3 especialidades que conforman la mecatrónica, pues ¿por qué no trabajar un programa de mecatrónica al interior, a nivel de maestría, al interior del CENIDET? Entonces, en esa época, siento que había el deseo de crecer institucionalmente con un programa novedoso, de tal manera que se pudiera incidir. Y siento que fue parte de mi orgullo el decir, yo recibí el centro con 3 especialidades y yo lo voy a dejar al menos con 4. Y entonces me aboqué fuertemente a trabajar la mecatrónica, porque se cuenta con las disciplinas fundamentales de la mecatrónica. Entonces era fácil hacerlo. Sin embargo, sucedió esto. No logré que las personas vibraran todas apoyando la idea de la mecatrónica. Entonces, pues, aplicando un poquito de presión, se logró abrir la maestría en mecatrónica, pero un tiempo después se canceló porque no había el profesorado dedicado a cambiar la mecánica en mecatrónica, la electrónica en mecatrónica y la computación en mecatrónica. No había esa idea. Y ahorita lo entiendo muy bien, la presión del Sistema Nacional de Investigadores hace que los investigadores ya no busquen cosas diferentes, sino que se especialicen estrictamente en lo que ellos saben para poder producir más y más. Y entonces poder ganar mejores registros y mejores becas que da el Sistema Nacional de Investigadores.
Entonces yo esperaba un entusiasmo que no lo percibí y se generó le faltó desarrollar un interés. Y bueno, yo quería dejar una huella, pero finalmente no se pudo hacer. Es decir, que la parte del aprendizaje en equipo, pues no se pudo llevar a cabo. Con el tiempo, el programa se canceló y ahorita nada más están las 3 especialidades con las que inició, dijéramos, en los 90s, más o menos. Algo que aprendí en esto es que con la presión del Sistema Nacional de Investigadores y con la actitud de tener una mayor productividad exigida por el propio Sistema Nacional, pues había que dejarles en libertad total a los investigadores a que definieran, redefinieran, cambiaran, modificaran o dejaran la misma línea de investigación que estaban trabajando. Es una decisión individual, es una decisión de ellos y finalmente pues había que dejarlos libres. Y solamente en aspectos genéricos y elementos administrativos era donde se trabajaba institucionalmente. De ahí fuera, eventos académicos que se tenían, pues cada departamento hace sus propios eventos académicos. Cada departamento hace sus propias conferencias, sus propios foros, sus propios congresos, que se llegaron a tener algunos congresos importantes y que finalmente pues se les dio la libertad completa para que hicieran lo que tenían que hacer. Al grado que, bueno, la pandemia es interesante porque me encontré con una invitación para hacer una jornada de ciencia y tecnología aplicada en el CENIDET, justamente, y se marcaban las 3 especialidades ahí. No hay distinción de especialidad, es decir, que se pueden trabajar de manera conjunta o individualmente, si así lo quisieran. Esto fue de este año y yo creo que pues habla claramente de que finalmente se ha podido hacer trabajos en conjunto, teniendo cada quien su área, pero haciendo un evento que reúne las 3 especialidades. Pues esto es a manera de anécdotas, a manera de circunstancias, el camino que he seguido a través de las partes directivas que he tenido la oportunidad de ostentar. Yo creo que la importancia de tener grandes decisiones es seria, debe de ser fuerte y debe de ser de manera tal que el directivo pueda trabajar la idea que mantiene en mente. Pero debemos de trabajar la parte actitudinal, es decir, aceptar sugerencias, aceptar recomendaciones, aceptar ideas nuevas, aceptar aspectos que no nos convencen mucho, pero que pueden orientar mejor el trabajo deseado, y con esa actitud de reunir, de que varias cabezas piensan mejor que una, es importante. Y el otro elemento es la perseverancia. Uno quisiera trabajar en algo que directamente se resuelva en menos de un semestre, y esto ha tomado más de 15 años en este centro que nadie quería trabajar en él, ni ahora sea atractivo e interesante porque
pudo redondearse el cuerpo de profesores y que pudieron hacer que esta institución sea atractiva para otros profesores. Bueno, pues agradezco nuevamente al Tecnológico Nacional de México la invitación y agradezco a ustedes su atención.